¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados amigos y hermanos? Quiero saludarles y en esta oportunidad decirles que estamos ya en la lección número 6. Queremos recordarles que el compartir la palabra de Dios es parte del llamado, del ministerio que Dios nos ha dado. Así que les agradezco por compartir este video y por llegar a muchos hogares, por llegar a muchas personas. Sigamos compartiendo, pues los que no se han suscrito, suscríbanse y de esta manera hagamos la labor de predicar el Evangelio a muchos lugares, en muchos rincones donde ahora todavía no ha llegado. Y mientras estudiamos la palabra de Dios, vamos a ir creciendo también nosotros, vamos a edificarnos y vamos a prepararnos para responder sabiamente a aquellos que quieren saber más de las cosas de Dios. La lección de esta semana se titula, la lección 6, Acumulen tesoros en el cielo. Estamos en un trimestre hablando de mayordomía, administración de los tesoros que Dios nos ha dado, y es importante que vayamos reconociendo a Dios como el creador de todas las cosas, y Él es quien nos da la capacidad de poder hacer riquezas. Vamos al versículo de memoria. El versículo de memoria para esta semana se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 36 y 37. Y como cada semana, nuestro hermano Ezequiel Peña nos comparte el versículo de memoria cantado, pues vamos a darle el tiempo para que él lo cante. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo, pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Muy bien, qué bueno, qué hermoso. Después de haberlo escuchado nuestro hermano Ezequiel Peña, vamos ahora al repaso de nuestra lección. Marcos capítulo 8, versículo 36 y 37. ¿Qué nos dice? ¿Qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo pero pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre por su vida? Una pregunta muy importante que tiene que ver con la salvación. La vida eterna o la muerte eterna depende de las decisiones que nosotros tomemos. Y cuando la Biblia nos dice que el hombre puede ganar su salvación, es a través de Jesús, no a través de las riquezas. Y a veces el hombre piensa que acumulando riquezas, obteniendo posesiones, se asegura algo en esta tierra, cuando en realidad solamente estamos de paso. Somos peregrinos, somos pasajeros y no debemos aferrarnos ni acostumbrarnos a las cosas de este mundo. Y eso es lo que vamos a aprender, lo que vamos a repasar de la experiencia de algunos personajes que hicieron lo más importante, poner su confianza y su fe en Dios. Jesucristo nos dice que donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Mateo 6:21. Y que lo más importante es acumular tesoros en el cielo, donde allí no se oxidan, no se corroen, no se corrompen, no hay asaltantes, no hay rateros, y tenemos asegurada la más grande de todas las posesiones, que es la vida eterna. Así que si seguimos el ejemplo de Jesús, tenemos que enfocarnos en las cosas celestiales, en los tesoros celestiales, en aquellas cosas que son permanentes, eternas, que son para siempre. Como les mencionaba, algunos personajes bíblicos que nos dan ejemplo a seguir son líderes, son patriarcas, son personajes de renombre a los cuales nosotros debemos ver su experiencia, porque podemos nosotros estar en uno de ellos
Y el ejemplo nos puede servir para la edificación, para el crecimiento, para el desarrollo de nuestra vida espiritual. El primero de estos personajes es Noé. Y la Biblia nos dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. La gracia de Dios es un don maravilloso que nos da el Señor como consecuencia de la fe que nosotros tenemos en Él. A través de Jesucristo, a través de su sacrificio, nosotros podemos obtener esa gracia que es para salvación. Así que vale la pena considerar lo que significa aferrarnos a la mano poderosa de Dios y cómo poder hacer cambios importantes en esta tierra. Porque Noé tuvo que decidir: o hago caso y obedezco la palabra de Dios, o sigo con mi vida, sigo con mi rutina, sigo con mis pasatiempos, sigo con mi tipo de vida que tal vez no es lo mejor, pero que a mí me gusta. Y el Señor nos va a llamar para que nosotros tomemos también una decisión importante en nuestras vidas. Si nosotros nos vamos pues al libro de Génesis en el capítulo 6, vamos a ver la situación en la que se encontraba el mundo antediluviano y cómo es que el Señor pues decide enviar un diluvio para que las cosas cambien, ¿no? El sistema de cosas sea modificado a través de un evento catastrófico a nivel mundial. Vamos a ver lo que nos dice aquí Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Imaginémonos el escenario, ¿verdad? Una tierra corrupta. El pecado se había desarrollado tremendamente. Los hombres vivían muchos años, algunos 900 años, 800 años. Entonces, vivir en pecado por tantos años llevaba a que la corrupción se hiciera más acentuada. Entonces, Dios dice: ya no aguanto más, ya no soporto más, esto no puede seguir así, esto tiene que parar. Y vamos a pararlo de la manera más trágica, porque el hombre no entiende, el hombre no quiere acercarse a Dios, no quiere tener conocimiento de Dios. Así que llama a Noé, dice aquí que Noé era un varón justo y perfecto en su generación. Pero algo más dice: Noé caminó con Dios. Qué interesante, caminar con Dios. El término hebreo halal, ¿no? Significa estar al lado del Señor, caminar junto al Señor. Y aunque uno tiene sus defectos como ser humano caído, si uno se acerca a Dios, Dios lo va transformando. Dios nos va cambiando, pero también Dios va poniendo en nosotros ese Espíritu Santo que nos va transformando y nos va haciendo a su imagen. Nos vamos pareciendo más a Él en el aspecto espiritual. Nuestra vida se va transformando. Caminar con Dios es importante para cada hijo de Dios. Y Noé aprendió a caminar con Dios. Cuando uno camina con Dios, uno aprende a obedecer a Dios también. Y esto es algo que hizo Noé. Noé obedeció. 120 años estuvo él trabajando en esa arca.
Tal vez abandonó muchos proyectos, tal vez dejó su trabajo, sus actividades, porque ahora tenía en mente cumplir el propósito de Dios, cumplir la construcción de esa arca y llevar a todos aquellos que aceptaran esa predicación de aquel momento que se consideraba la verdad presente. Viene el diluvio. Esa era la verdad presente para aquel momento. Y Dios utilizó a Noé. En aquella época también habían muchos que eran fieles a Dios, como Matusalén, y muchos de ellos murieron antes del diluvio. Muchas personas no creían en Noé. Decían, estás loco. ¿Qué es diluvio? Ni siquiera la palabra lluvia conocían. Nunca había llovido. Dice que un rocío caía, ¿no?, sobre toda la vegetación, y eso hacía que florezca, que crezca. No había lluvia. Todo estaba hermoso y bello, los campos. Y ahora estaba predicando que iba a venir una lluvia torrencial, un diluvio, y que todo se iba a inundar. Y que solamente los que entraran en aquella embarcación se salvarían. Nadie le creía. Y aparece aquí el enfrentamiento, la duda y el ataque a, a, este, a este predicador de la verdad. La Biblia nos dice también que habrá mucha gente escéptica, materialista, evolucionista y atea, y que no quiere saber nada de Dios justamente antes de la segunda venida de Cristo. Ahora nuestra verdad presente es Cristo viene por segunda vez. Y nosotros tenemos que también preparar a la gente para este gran acontecimiento. Ya no será una lluvia de agua como en los días de Noé. Lo que viene es una lluvia de fuego. Ya no entraremos en un arca hecha por Noé. Entraremos en la iglesia establecida por Jesús. Y es allí donde nosotros tenemos que invitar a la gente para que entre por aquella puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Si estamos en Cristo podemos ser salvos. Así como Noé, Dios nos pide que prediquemos. Y aunque como Noé, ¿no?, que hizo cambios en su vida, también nosotros necesitamos hacer cambios. Y tal vez cambios radicales, cambios trascendentales, cambios que nos motiven a vivir de una manera diferente. Así que este primer personaje que encontramos en la lección, Noé, nos muestra una realidad. Noé tenía tal vez posesiones, tenía riquezas, tenía trabajo, tenía sus terrenos, tenía sus animales. ¿Qué cosa puede haber tenido? Pero él lo dejó todo por predicar el mensaje del fin para aquel tiempo, para aquel momento. Igual el Señor nos invita para que también seamos predicadores para esta época. El segundo personaje que nos presenta la lección es a Abraham. Y Abraham fue llamado por Dios para salir de su tierra e ir a una nueva tierra que él no conocía y que tal vez iba a ser difícil el peregrinaje, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que nos dice aquí en el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor ahora estaba llamando a Abraham. Pero al llamarlo a Abraham, también él tenía que dejar muchas cosas, tenía que hacer cambios en su vida, tenía que dejar su tierra, tenía que dejar su familia, tenía que dejar su parentela, tenía que dejar sus costumbres para ir a un lugar a donde ni siquiera sabía cómo era, a dónde iba a llegar. Pero el Señor le había dado una promesa maravillosa, que de él saldría una gran nación. Como las estrellas de los cielos, así sería su generación, lo que vendría como posteridad, o como en la arena del mar, ¿verdad? Así que la obediencia una vez más juega un papel importante en esta historia. Y vemos a un Abraham obediente, un Abraham que él quiso
seguir al Señor, aunque también tenía sus defectos, aunque tenía sus errores, pero aún así, con errores y con defectos, el Señor nos quiere usar. Y en el transcurso el Señor nos va transformando, porque el llamado solamente es para iniciar la obra. En el proceso, el Señor va realizando la santificación. Podemos tropezar, podemos caer, podemos resbalar, pero el Señor quiere que nos levantemos. Y en ese levantarnos, entonces el Espíritu Santo va trabajando en nuestro carácter, va trabajando en nuestra vida, va ayudándonos a poner en nuestros pensamientos cosas más puras. Y es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo, mi querido hermano. Dios tiene un plan para nuestras vidas. En el libro de Hebreos nosotros encontramos el capítulo de los héroes de la fe. Y en este capítulo 11 encontramos muchos de estos héroes de la fe que son también un ejemplo para nosotros. Y ahí está la experiencia de Abraham. Miren ustedes en Hebreos capítulo 11, versículo 8 en adelante. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Palabra clave, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fe, confianza en Dios. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, de la misma promesa. Versículo 10 y 11 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que el que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¡Qué tremendo! Aquí encontramos a un Abraham que vivía como un príncipe, pero ahora mostrando su valentía, mostrando su generosidad, su hospitalidad, y como un fiel siervo de Dios, él aceptó el llamado que el Señor le había hecho y ahora él se constituyó en un hijo obediente, dispuesto a aceptar lo que Dios le estaba ofreciendo, que iba a ser heredero de una gran tierra y que iba a tener una gran familia y que ahora Abraham iba a ser heredero de todas esas promesas y que iba a transmitirla a todas sus generaciones. Encontramos aquí algo que nos tiene que motivar a nosotros también a salir de esas tierras donde hemos estado, esa vida que hemos llevado y aventurarnos a aquello que el Señor nos ofrece. Tal vez no lo veamos ahora, tal vez no lo comprendamos, tal vez no lo visualicemos en toda su magnitud, porque las cosas que el Señor ha preparado son cosas que no han entrado en nuestra mente, ni en nuestro corazón, que nuestros ojos no han visto, ni nos imaginamos. Son las que el Señor ha preparado para los que le aman. Así que tenemos que también, como Abraham, estar mirando a esas cosas que el Señor, que es el arquitecto y constructor, ha preparado para los que le aman. No debemos dejar de ver las cosas espirituales, porque esas cosas se ven por fe, con los ojos de la fe. Tenemos nosotros que poner nuestros ojos en las cosas eternas, no en las temporales, no en las pasajeras, no en las de esta tierra, porque si no, perdemos aquellas bendiciones y aquellas maravillas que el Señor quiere darle a sus hijos fieles. Así que hemos visto la historia de Noé, la historia de Abraham. Ahora vamos a ver el tercer personaje que nos presenta la lección, que es Lot. Pero Lot, a diferencia de Abraham, tomó algunas decisiones equivocadas. Cuando estaban allí, en un territorio en donde había mucha abundancia, donde Abraham y Lot ya comenzaron a tener una gran cantidad de ganadería. En esa época las riquezas se contaban por las cabezas de ganado que uno tenía y ellos habían comenzado a acumular bastante
Y llegó un momento en que los pastores de Abraham y los pastores de Lot se sentían incómodos en el mismo lugar, así que ellos tomaron la decisión de separarse. Y Abraham le concedió a Lot el privilegio de escoger para dónde ir. Y Lot escogió ir a la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y aquí nosotros nos encontramos con que a veces las ciudades nos atraen. Ciudades grandes nos atraen. ¿Por qué? Porque hay más diversión, hay más cosas que hacer, tal vez hay más trabajo, tal vez uno puede tener más amistades, ahí uno la puede pasar bien. Pero Abraham escogió el campo, estar en la naturaleza, estar tal vez allí en la oscuridad de la vegetación, no en aquellos lugares iluminados artificialmente para trasnochar o para pasar buenos momentos, entre comillas. A veces es difícil escoger cuando tenemos que decidir entre dos cosas que aparentemente son agradables y buenas, pero que una de ellas puede ser perjudicial y puede ser al final terrible para nuestra vida. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios aquí en el libro de Génesis capítulo 13 y versículos 10 al 12. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Aquí nosotros vemos que Lot se acercó poco a poco, cada vez más hasta Sodoma. Estas lecciones nos ayudan a nosotros a pensar también qué estamos haciendo nosotros por nuestra vida espiritual y por la vida de nuestros hijos. ¿Nos estamos acercando cada vez más a lo que las ciudades grandes ofrecen? ¿O estamos nosotros dirigiéndolos hacia las cosas de Dios? Tal vez muchos de nosotros vivamos en las ciudades o en grandes ciudades, pero aún así tenemos que tener nuestro enfoque en las cosas de Dios, en las cosas espirituales. Tal vez alguno de nosotros también ya ha pensado salir de las ciudades, tal vez establecerse en el campo, o tal vez estar en un lugar que sea campo, pero que tenga acceso a la ciudad para venir a predicar. No sé, tú puedes estar tomando una decisión importante en tu vida con respecto a esto. Pero mi recomendación es que de rodillas delante del Señor pongas tus planes y le digas al Señor que te ayude a decidir de la mejor manera qué es lo que te conviene a ti y a tu familia para tu edificación espiritual, para tu desarrollo espiritual. No sea que más adelante ganes muchas cosas, ganes propiedades, ganes dinero, pero pierdas a tus hijos. Porque este mundo, el mundo de las comodidades, atrae mucho a la juventud. La juventud hoy en día está yéndose detrás de las cosas del mundo y a veces no los podemos frenar. Y esto es un impedimento para que los encaminemos por las sendas que los lleven hasta la vida eterna. Otro texto aquí en Génesis capítulo 18 nos muestra la experiencia de Abraham cuando es visitado. Miren lo que dice 18:20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Y hubo una forma de tira y afloje, ¿no? Él hablaba e intercedía por las personas que vivieran allí.
Y el Señor le decía, la maldad ha subido, la maldad es demasiada, voy a destruirlo. Y él decía, Señor, pero tal vez hayan 50 justos, destruirás la ciudad. Si hay 50 justos, no lo destruyo. Y de repente, Señor, discúlpame, perdóname, pero mira, ya que ya empecé a hablar, de repente hay 40 justos, por 40 no los destruiré. Por 30 no lo destruiré. Por 20 no lo destruiré. Por último, dijo, este Lot debe haber hecho algo. Debe haber compartido el evangelio con alguien. Debe tener por lo menos unos 10. Señor, si hay 10, por amor a esos 10, no destruiré esa ciudad. Pero no habían ni 10. Por la justa estuvo Job, su esposa que no estaba completamente convertida, ¿no?, de Lot, sus 2 hijas y los novios o los prometidos de las hijas que tampoco creyeron. Así que solamente vino Lot, la esposa y las 2 hijas, 4. Y en el camino el ángel le había dicho que no volteen para mirar atrás. Y la mujer de Lot desobedeció. ¿Recuerdan en las primeras experiencias la obediencia cuán importante es? Aquí la desobediencia pagó precio. Y la mujer de Lot quedó convertida en una estatua de sal por desobedecer la palabra de Dios. Qué tremendo ejemplo para nosotros. A veces vivimos en la ciudad y nuestro corazón se apega, nuestro corazón se enraiza en las cosas de la ciudad. Y cuando queremos salir, puede salir nuestro cuerpo, pero nuestro corazón queda atado a esas cosas materiales. El Señor quiere que nosotros tengamos un amor sublime y puro hacia Él y que nos despojemos de las cosas materiales. El siguiente personaje que presenta la lección es Jacob, ¿no? De engañador a príncipe. Y aquí nos relata la experiencia de este Jacob que en combinación con su madre engañan al padre, él engaña al hermano y por último, ya el hermano cuando se ve engañado quiere vengarse y la madre le dice, vete de aquí, ándate a la casa de mi hermano y él te va a recibir. Y miren ustedes, vas y después que se le pase la cólera y el enojo, regresas. Ya no volvió a regresar. Ya no volvió a ver a su madre nunca más. Y estuvo más de 20 años fuera de su casa. Mis queridos hermanos y amigos, tenemos que tener mucho cuidado cómo influenciamos en nuestros hijos. Si nosotros nos parcializamos con uno o con el otro. Si el papá se apega más a uno o al otro. O si la mamá tiene más inclinación por un hijo que por el otro hijo. Todas estas cosas también tienen sus consecuencias. Nosotros no podemos hacer distinción entre uno y otro. Tenemos que tratar a todos nuestros hijos por igual. Por más que el papá quiera uno y yo quiera el otro, y a veces eso trae también conflictos internos. Entonces, la lección nos muestra que este Jacob tuvo que aprender a través de todo ese tiempo con Labán la humildad. Y así que él aprendió a humillarse, luego a arrepentirse y luego a doblegar su ego, su yo, para que se entregara a Dios. Y reconociendo que era un pecador, que se había extraviado del camino, ahora encontrarse con el ángel de Jehová y luchar contra él sin saber que era el ángel de Jehová, hasta que no le bendijera. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿no? Tu nombre va a ser cambiado, ya no serás Jacob, ahora serás Israel porque has luchado con Dios y has vencido. Y queridos hermanos, nosotros también tenemos que dedicar tiempo a luchar con Dios, a orar y Señor, no te dejaré si no me bendices. Y la bendición de Dios nos va a acompañar. Tal vez el pecado ha dejado una consecuencia en nuestra vida, pero la bendición de Dios está por encima de esas consecuencias. Las podremos sobrellevar, las podremos cargar con nosotros, pero al final la victoria será nuestra. No descuidemos lo que el Señor ha prometido para sus hijos. La compañía del Señor va a ser para siempre. Recordemos que Jacob se fue sin nada y allí durmió en un lugar y dijo que había soñado y veía una escalera de donde los ángeles subían y bajaban. Betel, puerta del cielo. Allí él hizo un voto. Recordemos las lecciones anteriores. ¿Qué dijo Jacob? Señor, ahora me voy,
Pero si tú me bendices, me das el alimento para comer, el vestido y todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti. Cuando después de 20 años él tiene que regresar, regresa con sus mujeres, regresa con sus hijos, 11 de sus hijos, y todo lo que él traía se había multiplicado por bendición de Dios, porque él había hecho un pacto y él estaba cumpliendo su parte y Dios estaba cumpliendo la suya también. Por eso es importante que nosotros valoremos aquello que el Señor ha dejado en su palabra. Respetemos y obedezcamos al Señor. Antes que se nos vaya el tiempo, vamos a ver el último personaje que nos presenta la lección, que es Moisés. Moisés, un personaje importantísimo, porque fue llamado del palacio de Faraón, porque él prefirió ser partícipe de las cosas del pueblo de Israel, un pueblo esclavizado, a ser partícipe del palacio de Faraón. Dejó el trono que le estaba asegurado, dejó de ser llamado hijo de la hija de Faraón con la finalidad de estar al lado de su pueblo. Ahora, el Señor le dice a él que tiene que liberar a ese pueblo, que tiene que salir al frente del pueblo. Así que él no estaba tan preparado. Él quiso hacer las cosas a su manera y el Señor tuvo que educarlo, tuvo que instruirlo. Y estuvo 40 años en el desierto aprendiendo a depender de Dios, a obedecer a Dios, seguir las instrucciones de Dios y de esta manera poder ser usado por Dios. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, es probable que hubiese sido mucho más fácil justificar el hecho de quedarse para cumplir algunas actividades que sean satisfactorias para él, pero él no. Él prefirió irse con ese pueblo maltratado antes de disfrutar de los deleites temporales de este mundo. ¿Qué decisión vas a tomar tú frente al llamado que Dios te hace? Tal vez en el tiempo que llevas de vida has acumulado propiedades, riquezas, dinero, ahorros, no sé. Y el Señor te llama para que tú cumplas una misión. ¿Qué vas a preferir? ¿Todo lo que has acumulado o el llamado de Dios? Todos estos personajes que le hemos mencionado dejaron su familia, dejaron sus tierras, dejaron sus padres y estuvieron lejos, pero el Señor los bendijo. El Señor les dio mucho más de lo que ellos habían dejado y aún les prometió algo que estaba en el futuro, que son bendiciones abundantes, permanentes y eternas. Y de esta manera el Señor nos muestra que a través de ejemplos de hombres y mujeres fieles, nosotros también podemos alcanzar esa herencia prometida. El Señor quiere que nosotros nos aferremos a sus promesas. El Señor nos dice que las cosas terrenales serán deshechas, que todo lo material será deshecho, será quemado, será destruido. El Señor Jesucristo nos dice que hagamos tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, donde no hay óxido, donde no hay corrupción, ¿no? Ni nada se corroe, ni nada se deteriora. El Señor nos dice que no nos dejemos engañar por las riquezas, por las codicias que ahogan la palabra de Dios. Esto también lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero el Señor nos indica que las cosas espirituales y eternas son más valiosas. Y allí es donde debemos poner nuestro corazón. Invertamos en las cosas espirituales. Invertamos en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Sigamos el ejemplo de Noé, que él invirtió su tiempo en construir un arca para la salvación de aquellos que creyeran en el mensaje. Recordemos Moisés, Abraham también. Abraham, él dedicó su tiempo a llevar las buenas nuevas, a comenzar una nación y a seguir el ejemplo que Jehová le había dado. Y Moisés, más todavía, liberar a esa nación, guiarla hacia la tierra prometida. Y estos ejemplos son inspiradores, ejemplos que nos muestran que Dios es un Dios de amor. Desde el punto de vista psicológico, la gente da prioridad a la satisfacción inmediata de sus deseos y necesidades. Y aquellas necesidades muchas veces están delante de nuestros ojos, las vemos y queremos satisfacer la carne, los deseos
carnales. Pero el Señor nos llama a ver mucho más allá de lo que nuestros ojos ven. Los ojos físicos tienen su limitación. Los ojos espirituales pueden tener un alcance ilimitado de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Les animo para que ustedes pongan su confianza en Dios. Les animo para que ustedes pongan sus inversiones en los asuntos espirituales, en los asuntos celestiales, en las cosas eternas. Y que Dios bendiga todos tus planes, todos tus proyectos, y que juntos nos preparemos para seguir al Señor y un día estar con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga.